Me imagino que ya están todos adentro, ¿verdad que sí? Sí, yo la pongo en grande ahora. Denme un momento. Bueno, chicas, buenos días, gracias y chicos por estar aquí y escuchar nuestra exposición que vamos a dar hoy. Nosotros somos el grupo 3 que venimos a hablarles sobre el desarrollo embrionario y antes de todo vamos a también a decirles esas malformaciones que conlleva el desarrollo embrionario del tubo digestivo y del desarrollo del digestivo. Antes de todo, yo pues le voy a explicar un poco de lo que estaremos tratando hoy, esta tarde, ya en sí. El tubo intestinal del estómago va a ser el primer tema que va a estar expuesto por una de nuestras compañeras. También va a estar expuesto lo que es el esófago y hígado, también la vesícula biliar y vías extrahepáticas. También vamos a tener el páncreas, el duodeno inferior, el duodeno ilion, colon, ciego, apéndice y los tercios proximales del transverso del colon, el mesenterio dorsal y ventral. También tenemos el recto anal, conducto anal superior e inferior. Todas estas, mientras se van exponiendo, va a haber preguntas. Entonces espero que le ponga mucha atención a lo que es esta presentación. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Bravo y yo les voy a estar hablando acerca de lo que es el tubo intestinal y lo que viene siendo el estómago. Bueno, dale a la siguiente, por favor. Bueno, el tubo intestinal se viene formando en lo que es durante la tercera y cuarta semana, pero nos preguntamos, ¿cómo se forma lo que es el tubo intestinal? Bueno, se forma de la siguiente manera. La capa superior, que viene siendo el ectodermo del disco embrionario trilaminar, forma lo que es una capa pleural que se pliega a lo que es arriba para constituir lo que es un tubo. Y así dar origen al encéfalo y a la médula espinal por medio del proceso de neuralización. Pero, ¿cómo viene siendo esto posible? Viene siendo posible porque casi de la manera simultánea, la capa ventral, que viene siendo el endodermo, se pliega hacia abajo para formar lo que es el tubo intestinal. De este modo, el embrión queda constituido por un tubo ubicado sobre otro, que a eso se le conoce como un tubo neural que se encuentra en la región dorsal y un tubo intestinal en la región ventral. La capa intermedia, que viene siendo el mesodermo, mantiene unido a ambos tubos y su componente está ubicado en la placa lateral, que esta a su vez se viene dividiendo en lo que es una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral se puede decir que es una capa esplánica y mientras que la capa parietal es una capa somática. La capa visceral, esta se enrolla en lo que viene siendo en la dirección ventral y también se mantiene en contacto con lo que es el estrecho tubo intestinal, mientras que la capa parietal, junto con el ectodermo suprayacente, da origen a los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Estos avanzan en sentido ventral para así contraerse en la línea media y cerrar lo que viene siendo la pared ventral del cuerpo. Bueno, aquí en la imagen podemos ver diferentes cortes transversales de embriones en distintas fases del cierre del tubo intestinal y de la pared ventral del cuerpo. En la imagen A, podemos ver que a los 19 días se pueden observar lo que son las hendiduras intercelulares en el mesodermo de la placa lateral. Mientras que en la imagen B, a los 20 días, la placa lateral se divide en lo que son las capas mesodérmicas parietal y visceral,
que estas revisten la cavidad corporal primitiva. La C es a los 21 días de la cavidad corporal primitiva, que esta sigue estando abierta hacia la cavidad extraembrionaria. La imagen D podemos ver a los 24 días los pliegues de la pared lateral del cuerpo están constituidos por lo que es una capa parietal del mesodermo, de la placa lateral y el ectodermo suprayacente, que se aproxima una a la otra a la altura de la línea media. Y por último tenemos lo que es la imagen E, que al final de la cuarta semana las capas del mesodermo visceral establecen lo que es una continuidad con las capas parietales para así formar lo que viene siendo una membrana de 2 hojas, que a esto se le llama mesenterio dorsal. Continúa con la siguiente imagen. Ahora yo le voy a continuar hablando acerca de el estómago. El desarrollo del estómago. Se puede decir que inicialmente la parte distal de lo que viene siendo el intestino primitivo anterior es una estructura tubular, pero durante la cuarta semana aparece una dilatación ligera que indica la localización del primordio del estómago. Dicha dilatación se viene formando de un aumento de tamaño fusiforme de la parte caudal, que también se le llama distal, del intestino primitivo medio, y en sus primeros momentos este se orienta a lo que es un plano medio. El estómago primitivo aumenta muy rápido de tamaño, también se ensancha en lo que es en el eje ventrodorsal, pero a lo largo de estas 2 semanas siguientes, el borde dorsal del estómago, este crece con mayor rapidez, crece muy rápido que en su borde ventral, lo cual define el desarrollo de la curvatura mayor del estómago. También hablaremos acerca de la rotación del estómago. El aumento de tamaño del mesenterio y de los órganos adyacentes, así como el crecimiento de las paredes gástricas, esto contribuye a lo que es la rotación del estómago. Se puede decir que a medida que el estómago aumenta de tamaño, adquiere su configuración final. Esto experimenta una rotación lenta de 90 grados en sentido de las agujas del reloj y también alrededor de un eje longitudinal. Los efectos de la rotación del estómago son los siguientes. Tenemos que en el punto número 1, el borde ventral, que viene siendo una curvatura menor, este se desplaza hacia arriba, hacia la derecha, mientras que el borde dorsal, que es la curvatura mayor, lo hace hacia la izquierda. En el punto número 2 tenemos que el lado izquierdo, que es original, se convierte en la superficie ventral, mientras que el lado derecho, original, este se convierte en la superficie ventral, en la superficie dorsal. El punto número 3, antes de la rotación, los extremos craneal y caudal del estómago se localizan en lo que viene siendo en el plano medio. Durante esta rotación y el crecimiento del estómago, su región craneal se desplaza hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo, mientras que su región caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Y número 4, y para finalizar lo que viene siendo la rotación del estómago, en el punto número 4, el estómago asume lo que viene siendo su posición final con su eje longitudinal, que es casi transversal
con respecto al eje longitudinal del cuerpo. La rotación y el crecimiento del estómago explican lo que es el nervio vago izquierdo, que inerve lo que es la pared anterior del estómago de lo que viene siendo en un adulto, mientras que el nervio vago derecho inerva su pared posterior. Siguiente página. Vamos a hablar acerca de los mesenterios del estómago. El estómago está suspendido en lo que es la pared dorsal de la cavidad abdominal por un mesenterio dorsal, que es mesogástrico dorsal primitivo. Este mesenterio viene estado situando originalmente en el plano medio, pero también se desplaza a la izquierda durante la rotación del estómago y la formación de la bolsa omental o saco menor del peritoneo. El mesenterio dorsal ventral primitivo se une al estómago y por otra parte también hace que el duodeno se conecte al hígado y con la pared abdominal ventral. Yo le voy a hablar acerca de una anomalía que es la que podemos encontrar en el estómago, porque son muy pocas frecuentes las anomalías en el estómago, pero hay una que hace la excepción, que es la anomalía estenosis pilórica hipertrófica. Esta anomalía afecta a 1 de cada 150 niños y a 1 de cada 750 niñas, o sea que le puede dar tanto a niños como a niñas. En los lactantes con esta anomalía se observa un engrosamiento muscular marcado del píloro, es decir, de la región del esfínter distal del estómago. Las capas musculares circular y en grado menor, longitudinal, de la región pilórica muestran hipertrofia. Este problema da lugar a lo que viene siendo a una estenosis intensa del canal pilórico, que esto obstruye el paso de los alimentos. En consecuencia, el estómago está intensamente distendido y el lactante elimina mediante el vómito el contenido gástrico. El tratamiento habitual que podemos tomar para lo que viene siendo esta obstrucción pilórica es quirúrgico y consiste en la pilorotomía, que se desconoce cuál es la causa de la estenosis pilórica congénita, pero su elevada tasa de concordancia en los gemelos monocigotos sugiere la participación de factores genéticos. Hasta aquí mi participación. Yo lo voy a dejar con mi compañera, que va a continuar hablando. Ok, chicos, entonces hoy Melanie Arleni Jiménez Cuevas le va a hablar sobre esófago e hígado. Y antes de empezar, si tienen alguna aportación a lo que quieran decir sobre esófago y hígado, tienen el micrófono cedido o quieren levantar la mano para agregar cualquier cosa de la otra exposición. Discúlpame, se me había olvidado a ver si prestaron atención a lo que es el tema y lograron entender. Yo tengo algunas preguntas. Sí, se la puedes decir. Una de ellas es, ¿durante cuáles semanas se forma lo que viene siendo el tubo intestinal? ¿Quién me puede decir? ¿Durante cuáles semanas se forma el tubo intestinal? Nadie sabe. Eso fue La lo tercera primero semana, Karina.
Recuerden mencionar su nombre para que la profesora sepa quién habla. Ashley Saba. En la tercera semana, tercera, cuarta semana, si no me equivoco. ¿Y cuál es esa anomalía? Mencioné que es la única que se puede dar en el estómago o la que podemos encontrar en el estómago, que es poco frecuente. Bueno, si nadie va más a hablar, Ashley Saba, eh, yo no lo escribí muy bien, puesto de que es un nombre muy complicado, pero lo que sí llegué a escribir más o menos fue estenosis fino, no me acuerdo la última parte, Estenosis pilórica pilórica. hipertrófica. Muy Perfecto. bien, lo dejo con mi compañera. Bueno, muchas gracias, Ashley, por estar pendiente de la exposición. Pues yo continúo. Como dije anteriormente, me llamo Melania Relly Jiménez Cuevas y hoy vengo a exponerles sobre esófago y hígado en el desarrollo embrionario. El esófago. Este tiene un desarrollo desde el intestino anterior. Este se va a dividir tanto dorsalmente como ventralmente a lo que es la tráquea, mediante a los pliegues traqueoesofágicos, de los cuales se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico. El inicio del esófago, este es más corto, pero se va a dar porque se va a alargar tras el descenso del corazón y los pulmones. Durante este desarrollo de las capas endoteliales del esófago se da porque prolifera con rapidez y obliga todo lo que es la luz durante un lugar de recanalización. En este origen se va a dar desde el epitelio escamoso estratificado de las glándulas submucosas y mucosas del esófago. Este se va a definido porque procede desde el endotelio de la lámina propia de la capa muscular de la mucosa y de la submucosa antes mencionada, con el músculo esquelético de este que viene siendo un músculo liso de la capa externa de la capa venticia del esófago, dando definido a las debilidades del mesodemio y mesodermo. Como podemos ver en esta imagen, en en la letra A, podemos ver cómo inicia el esófago. Podemos verlo aquí que inicia de forma corta. Entonces, cuando va descendiendo, este va descendiendo para dejar lo que son los espacios del corazón y de lo que son los espacios de los pulmones. Aquí podemos ver en la letra B cómo eso se van desarrollando las fosas faringeas. Como podemos ver el esófago, ahí vemos cómo se van desarrollando lo que son los pulmones. Aquí podemos verlo mejor. Podemos ver cómo se deriva el mesodermo visceral a este. Podemos ver que en la letra A, lo podemos ver lateralmente, cómo el intestino anterior se va relacionando con el tubérculo respiratorio. Podemos verlo aquí de forma de lado en la vila C, en como se ve posteriormente a este, podemos ver que aquí se puede apreciar más el tabique traqueoesofágico y podemos ver que se va dando desde desde la cuarta semana hasta la quinta semana. Podemos ver cómo se termina de desarrollar, ya que ese tabique traqueoesofágico se va desarrollando junto con el intestino anterior y este va quedando abierto, como pueden ver. Él va viendo y después va a coger su propia textura gracias a la submucosa y la mucosa de ese epitelio. El hígado. Podemos ver que el hígado empieza desde su cuarta semana hasta la séptima semana que se desarrolla completamente. El revestimiento endodérmico del intestino anterior presenta una secrencia de divérculos hepáticos hacia el mesodermo del tabique transverso. Este va a rodear todo a través de la inducción de los factores de crecimiento. El fibroblasto va a estar liberado por el mesodermo cardíaco, como había hablado anteriormente. Así cuando ya el corazón se sitúa en su posición, podemos ver cómo se va desarrollando ese esófago y bajo ese esófago
podemos ver cómo se va desarrollando el estómago, que lo podemos ver aquí en esta primera imagen de la semana 4, y cómo se van desarrollando también esas yemas pancreáticas, ventrales y dorsales y de la vesícula biliar. Eso va a estar tratado más adelante. En su formación, ahí mismo se va a dar la formación del diafragma. Esta formación explica la relación entre el hígado y el diafragma. Y también en esta imagen podemos ver esta secuencia, como le dije anteriormente, que va con el desarrollo del tubérculo hepático y la vesícula biliar, como dije anteriormente, que va a ser tratada más adelante. Los cordones hemoplastos son denominados cordones hepáticos del tubérculo hepático que crecen dentro del mesodermo, que son fundamentales para los cordones hepáticos cuando se alinean alrededormente. Que esto lo podemos ver en la en la semana 5, que recurren a través del tabúculo transverso senoides hepático. Esto se debe al crecimiento del hígado. Y aquí podemos ver cómo el hígado va creciendo dentro de las 6 y desde las 6 y 7 semanas. Que esto lo que va a hacer para formar el mesentérico ventral, que consiste en el ligamento falciforme y el piplón menor. El ligamento falci se da que porque contiene una buena falciforme umbilical izquierda. Este se convierte en un ligamento redondo, que después del nacimiento reconocemos con el piplón menor, que se puede dividir en el ligamento hemogástrico y también el ligamento epadenodal, este que tiene el último contenido de producto del conducto colector de la vena porta, arteria hepática, es decir, que va a completar todo lo que es la tríada portal. Ahora, una pregunta, compañeros. Me imagino que todos estudiaron el tema. Según ustedes, ¿de dónde parte el origen del hígado? Nadie sabe. Creo que lo había mencionado anteriormente. ¿De dónde parte o cuál es el origen del hígado? Yo creo que la tengo, la respuesta. Bueno, no estoy muy segura, pero creo que es del endodermo. ¿Está bien? Di tu nombre, por favor, primero. Alios Caburet. Ajá. ¿Es así? Hay otra persona que también puede decir su nombre y decir su respuesta, y yo le confirmo si está bien o mal las dos. Inés Méndez. Sí, creo que es del endodermo. Bueno, al parecer ella no quiere participar, no sé. Bueno, estás en lo correcto, sí se da a través del endoderma y también el origen principal, porque tienes razón, pero el origen principal, como había preguntado, se da desde los hematocitos de la capa endotelio cilíndrico simple o cúbito. Entonces, le tengo otra preguntita. Ustedes, me imagino que han dado ya genética, que va mucho de la mano, el hígado. Mayormente sus malformaciones se dan desde ahí. Según para ustedes, ¿cuál sería el primer factor de la malformación congénita del hígado? Si quieren hablar, no levanten la mano, porque como casi nadie está participando, mencionen su nombre y yo les doy el permiso. Ok, nadie tiene la respuesta.
Bueno, pues se la comparto. Esto se da, es muy fácil, por las variaciones anatómicas. ¿Se recuerdan aquí, como pueden ver, cómo se va desarrollando? Si en esa variación anatómica el hígado no llega a desarrollarse bien, viene siendo uno de los primeros factores para la formación congénita. Entonces, chicos, les voy a hablar de algunas correlaciones clínicas sumamente rápido. Desde que termine, vuelven a entrar al link porque ya queda 10 minutos restantes. La estenosis esofágica. Esto ocurre cuando la luz del esófago se estrecha, por comúnmente afecta el esófago. Aquí en estas imágenes podemos ver, ya lo que hemos dado histología, que esta luz no se puede ver completamente. Aquí podemos ver como una lámina un poco cortada. Podemos ver cómo se ve aquí también. Y podemos ver esta radiografía de un bebé que se ve cómo afecta ese esófago por el medio. Y puede verse también la hipertrofia de la submucosa de la capa muscular externa o ambas en presencia. O sea, como pueden ver aquí en la segunda imagen, pueden ver que casi esta carece de luz. Y podemos ver muchos restos en esta mayormente, muchos restos, pero no se precisa bien porque no es una radiografía de los anillos cartilaginosos. Y también podemos ver que la pared del diafragma, que podemos ver en la primera imagen, obstruye la luz mediante de esa realización incompleta. Como podemos ver aquí, es en este punto de la primera imagen que podemos ver cómo ese esófago va descendiendo y podemos ver cómo ahí se sitúa como si fuera como una obstrucción y podemos ver cómo ahí se estrecha. Es ahí donde se da la estenosis esofágica, como podemos ver ahí, que se estrecha. Es ahí donde esa luz, conjunto a lo que es el diafragma membranoso, pues no se puede dar. También les voy a hablar sobre la atresia esofágica. Esta se da cuando el tabique traqueoesofágico se desvía demasiado hacia la cara dorsal y nace el esófago que sea un conducto cerrado, o sea, que no haga pasos. Como aquí lo podemos ver, que no completamente no se desarrolla lo que es el tubo esofágico. Aquí podemos ver que hay varias deviaciones de esta, que es cuando se desarrolla conjunto a la tráquea o no se desarrolla por completo. No se desarrolla a la cara dorsal de la tráquea. Esta la vamos a poder ver en un 33% de nuestros pacientes porque esta tiene una anomalía congénita y va conjunto a otras más que van a ser la arteria anal, que la van a ver más adelante, la fístula traqueoesofágico con efectos renales. Esto de mi parte, chicos, traten de entrar nuevamente por el link para volver a entrar. Bien, yo creo que podíamos dar inicio ya. Sí, ya puedes empezar. Bien, buenas tardes. Mi nombre es María Vanessa Piña y yo les estaré hablando sobre la vía biliar y la vesícula biliar, las vías extrahepáticas. Bien, me disculpo por el ruido de antemano. Siguiente diapositiva. Bien, la vesícula biliar es un reservorio músculo membranoso. La vesícula biliar está adosada
a la cara inferior o visceral del hígado, en una fosita de la que está separada por un espacio celular más o menos laxo, atravesado por venas y que constituye un plano de separación. Tiene una longitud de 8 a 10 centímetros, de 3 a 4 centímetros de ancho. Y la vesícula biliar tiene una morfología muy variable, en las cuales se distinguen tres porciones: el fondo vesicular, el cuerpo vesicular y la cara inferior del cuerpo. Siguiente diapositiva. Bien. El sistema biliar y el hígado se originan en el intestino embrionario anterior, inicialmente a la cuarta semana, como se había mencionado anteriormente. Surge un divertículo de la cara ventral del intestino interior, craneal a la pared del saco uterino y caudal a la dilatación, que formará más adelante el estómago. La caudal da origen al conducto cístico y la vesícula biliar. La craneal a los conductos hepáticos y a conductos biliares hilares. A medida que el divertículo craneal se extiende hasta el mesénquima del tabique transverso, fomenta la formación del endotelio y de las células sanguíneas a partir de las células mesenquimatosas. Las células endodérmicas se diferencian en cordones de células hepáticas y también forman el revestimiento epitelial de los conductos biliares intrahepáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Siguiente. Bien. Las vías biliares extrahepáticas están dispuestas en tres niveles, como podemos ver en la imagen, más o menos imbricados topográficamente en una posición anatómica y al contrario desplegadas en sentido cráneo-caudal. En posición operatoria, lo que facilita singularmente la exploración y el abordaje quirúrgico. De esta manera se distingue en un nivel superior, como los vemos aquí en la imagen, en los límites de la placa iliar, un nivel medio peritoneal y pedicular, y un nivel inferior en la celda duodenopancreática. La vía biliar está formada por dos segmentos canaliculares. El conducto hepático común, nacido de la convergencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y termina la desembocadura del conducto cístico a nivel del borde superior del duodeno. El conducto colédoco, que está formado por la función del conducto cístico y el conducto hepático común, y termina en la porción descendente del duodeno. Siguiente diapositiva. Bien, la atresia biliar. La atresia de las vías biliares extrahepáticas es una malformación congénita más importante del sistema biliar extrahepático y esta se puede observar en uno de cada 5.000 a 20.000 recién nacidos. La forma más habitual de la atresia de las vías biliares extrahepáticas es la alteración de los conductos biliares en el hilo hepático. O por encima de este nivel. Se ha considerado la posibilidad de que haya una falta de canalización en los conductos biliares, pero esto no podría ser así. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿a qué fallo se debe la atresia biliar? A ver si alguien sabe. ¿Nadie? Está bien. Yo les voy a responder esa pregunta. Bueno, la atresia de las vías biliares puede deberse al fallo del proceso de remodelación del hilo hepático o infecciones o reacciones inmunológicas que tienen lugar durante el desarrollo fetal tardío. La ictericia, como podemos ver en esta imagen, en que esta bebé está amarilla, aparece poco tiempo
a poco tiempo después del parto. Y las heces son acoloicas o que tienen un aspecto de arcilla. Y la orina tiene un color oscuro. La atresia biliar se puede tratar quirúrgicamente en la mayor parte de los pacientes, pero en más del 70% de los casos tratados mediante cirugía, esta enfermedad sigue evolucionando. Bien, hasta aquí mi exposición. La compañera que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Saldaña y les voy a hablar sobre el páncreas y el duodeno inferior. Siguiente día, por favor. El páncreas. El páncreas se desarrolla en las capas del mesenterio desde las yemas precreáticas dorsal y ventral del endodermo, pero se originan a partir del extremo caudal del intestino primitivo inferior. La mayor parte del páncreas procede de la gran yema pancreática dorsal, que aparece al inicio y se desarrolla en una corta distancia por encima de la yema ventral. La yema pancreática ventral, que es pequeña, se desarrolla en la proximidad de las zonas de la entrada del colédoco en el duodeno y crece entre las capas del mesenterio ventral. A medida que el duodeno rota hacia la derecha y adquiere su característica en forma de S, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente junto al colédoco. Al poco tiempo queda situada detrás de la yema pancreática dorsal y después se fusionan con ellas. La yema pancreática ventral forma el proceso unciforme y parte de la cabeza del páncreas. A medida que el estómago, el duodeno y el mesenterio ventral rotan, el páncreas queda situado en la pared abdominal dorsal. Cuando las yemas pancreáticas se fusionan, sus conductos se anastomosan. El conducto pancreático se forma a partir del conducto de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal. La parte proximal del conducto de la yema dorsal persiste a modo de un conducto pancreático accesorio que se abre con la papila duodenal menor, que está localizada a unos 2 centímetros por encima del conducto principal, y los dos conductos suelen comunicarse entre sí. Siguiente página, por favor. El duodeno. El duodeno, al comienzo de la cuarta semana, se empieza a desarrollar el duodeno a partir de la parte caudal del intestino primitivo anterior, la parte craneal del intestino primitivo medio y el mesénquima esplánico asociado a estas partes del intestino primitivo. La unión de las dos partes del duodeno es distal al origen del colédoco. El duodeno, en fase de desarrollo, crece con rapidez y forma un asa con forma de S, que se proyecta ventralmente. A medida que el estómago rota, el asa duodenal también gira hacia la derecha y queda comprimida contra la pared posterior de la cavidad abdominal. En el reto peritoneio, que es el externo al peritoneo, dado su origen a partir de los intestinos primitivos anterior y medio, el duodeno está vascularizado por ramas de la arteria celíaca y mesentérica y superior que alcanza estas zonas el intestino primitivo. En el transcurso de la semana quinta y sexta, la luz del duodeno se ve estrechando cada vez más y se oblitera temporalmente debido a la proliferación de sus células epiteliales. Suelen producirse aquí un proceso de vascularización a medida que degeneran las células epiteliales. El resultado es que habitualmente el duodeno vuelve a estar recanalizado hacia el final del periodo embrionario. Para cuando se ha alcanzado esta época de la gestación, ha desaparecido la mayor parte del mesenterio ventral del duodeno. Siguiente página, por favor. Aquí tenemos una colateración del duodeno, que es la estenosis pilórica, que es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado no se ha desarrollado adecuadamente y no está abierto y no puede permitir el paso de los contenidos hacia el estómago. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver una colateración del páncreas, el páncreas anular. El páncreas anular es un aro o collar anormal de tejido pancreático que rodea al duodeno, que es la parte del intestino delgado que se conecta con el estómago.
Esta porción del páncreas puede estrechar al duodeno y bloquear o impedir el flujo de comida hacia el resto de los intestinos. Los síntomas que puede presentar esta anomalía es náuseas, vómitos, sensación de llenura después de comer y problemas de alimentación en los recién nacidos. El tratamiento usual para este trastorno es la cirugía de derivación de segmentos obstruidos en el duodeno. Ahora, yo tengo una pregunta para los compañeros y es, ¿qué pasa si el duodeno se cierra? Mencionan su nombre. No se puede, ok, Laura Stephanie. Yo diría que no se puede evacuar normalmente. También. ¿Y qué más tú crees que pasaría? Yo tengo otra respuesta diferente. O sea, yo pienso que Dime tu no, nombre. Aliosca, Ok. que no existiría, o sea, el paso del contenido del estómago. Sí, exactamente. Eso no permitiría que el contenido de los alimentos fuera hacia el estómago y no pueda provocar una anomalía. Usualmente podemos encontrar esto, usualmente, no siempre, pero se puede encontrar en algunos niños que sufren del síndrome de Down. Y hasta aquí mi exposición y gracias por su participación, compañeras. Ok, buenas tardes, mi nombre es Nayeli. Yo les estaré hablando hoy acerca del yeyuno, ilion, colon, ciego apéndice y textos proximales transversos del colon. Segunda salida positiva, por favor. Ok, durante la sexta semana, el intestino medio forma lo que es un asa en forma de U, a la cual es llamada asa del intestino medio, que sobresale en forma de hernia o a través del anillo umbilical primitivo hacia el celoma extraembrionario. El asa del intestino medio está conformado por el extremo craneal y el extremo caudal. El extremo craneal forma lo que es el yeyuno y la parte superior del ilion. Ahora mi pregunta es, ¿alguien de aquí sabe qué es el yeyuno y el ilion? No saben. Pues, ok. Pero entonces les diré para que se visualicen un poco. El yeyuno viene siendo la primera parte del intestino delgado y el ilion es la sección final del intestino delgado, es decir, la segunda parte. Entonces, continúo. El caudal forma el divertículo cecal, donde se desarrolla el ciego y el apéndice. El resto del extremo caudal forma la parte inferior del ilion, el colo trascendente y los 2/3 proximales del colo transverso. Y alrededor de la semana número 11 reduce la hernia umbilical fisiológica. Ahora le estaré hablando acerca de algunos trastornos del intestino medio. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entre algunos de los trastornos del intestino medio tenemos lo que es la gastroquistis, el cual es un efecto de nacimiento en la pared abdominal por el área del estómago, en el cual los intestinos del bebé salen del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo. A veces pueden salir otros órganos como es el estómago o el hígado, así como se ve en la imagen. Poco después de que nace el bebé, se necesita una cirugía para colocar los órganos abdominales dentro del cuerpo y reparar el defecto. Los médicos sospechan que la gastroquisis, si la concentración de fetoproteínas alfa, el cual es una proteína producida por el feto, en la sangre de la madre es anormalmente elevada durante el embarazo. Es decir, que esa es una de las posibles causas, porque la causa esencial en sí no se conoce, pero ellos sospechan que esa es una de las causas. Entonces, siguiente diapositiva. Otra de la malformación es el onfalocente, el cual es producido por una apertura
en el centro de la pared abdominal a la altura del ombligo. Los intestinos sobresalen a través de la apertura y están recubiertos por un fino saco, como se ve en la imagen. El cordón umbilical está dentro de este defecto. Ahora bien, ¿cómo se podría evitar esta anomalía? Según dicen algunos médicos, esta anomalía se podría evitar tomando ácido fólico, no fumando y tampoco tomar bebidas alcohólicas. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la gastroquisis y la onfalocente? Si alguien sabe, levante la manito. Nadie sabe. Repite la pregunta, por favor. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre la gastroquisis y la onfalocense? Bueno, ok. La diferencia es muy notable, ya que en la gastroquisis se da la apertura al lado del ombligo y en la onfalocele esta apertura es por encima del ombligo. Otra de las diferencias es que en la gastroquisis los intestinos no tienen la capa fina que tiene en la onfalocente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Otra de las anormalidades que se da en este caso es el divertículo de Merkel, el cual es una anormalidad congénita muy común. Ocurre cuando la unión entre el intestino y el colon umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. Esto produce lo que es una formación de una pequeña bolsa, como se ve en la primera imagen, en el intestino delgado, conocida como el divertículo Merkel. En la mayoría de los casos no causa ningún problema. Sin embargo, hay una cantidad de pacientes en las cuales el divertículo se puede infectar, lo que causa una obstrucción o sangrado en el intestino. Los síntomas más comunes de este síndrome es un sangrado indoloro por el recto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que es un divertículo de Merkel? Porque las heces pueden contener sangre o tener apariencia negruzca. Con frecuencia, la diverticulis de Merkel o infección del vertículo ay, Dios mío, por ejemplo, la palabra, diagnostica, se dice, equivocando, el divertículo de Mendel muchas veces se dice que muchas personas lo confunden con lo que es el apendicitis. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Bueno, quien les habla es Carla Matos y les estaré hablando sobre el recto anal y conducto anal superior e inferior. Siguiente página. La porción terminal del intestino posterior ingresa a la región posterior de la cloaca denominada conducto anorrectal primitivo. El antaloides ingresa a la región anterior denominada seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad cubierta por endodermo que en su límite ventral está cubierta por ectodermo superficial. Este límite entre el endodermo y el ectodermo constituye la membrana cloacal. Una capa del mesodermo, el tabique rectal, separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. Este tabique deriva de una capa de mesodermo existente entre las dos estructuras. Al tiempo que el embrión crece y continúa el pliegue caudal, la punta del tabique urorectal queda ubicado en un sitio cercano a la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana de la membrana cloacal, se rompe y se genera la abertura anal en el intestino posterior, una abertura ventral en el seno urogenital. En un sitio intermedio, el tabique urorectal forma el cuerpo del perineo, el segmento superior del conducto anal deriva
del endodermo del intestino posterior. El segmento inferior deriva del ectodermo que circunda al proctodeo. El ectodermo es la región del proctodeo que cubre la parte de la superficie de la cloaca, prolifera y se invagina para dar origen a la foseta anal. De manera subsecuente, la degeneración de la membrana cloacal permite que se establezca la continuidad entre los segmentos superior e inferior del conducto anal. Debido a que el segmento caudal del conducto anal se origina a partir del ectodermo, recibe irrigación de las arterias rectales inferiores, rama de las arterias pudendas internas. Sin embargo, el segmento cefálico del conducto anal se origina a partir del endodermo y por ello es irrigado por la arteria rectal superior. Una rama de la arteria mesentérica inferior, la arteria del intestino posterior. La unión entre las regiones del endodermo y el ectodermo del conducto anal está marcada por la línea pectínea justo bajo las columnas anales. Esta línea se observa una transición de epitelio cilíndrico a epitelio plano estratificado. Les estaré hablando a continuación de las correlaciones clínicas. Las fístulas uretrales y rectovaginales. Dale para atrás, por favor. Identifican en 1 entre 5.000 nacidos vivos. Pueden deberse a anomalías de la formación de la cloaca, del tabiquiro rectal o ambos. Ejemplo, si la cloaca es demasiado pequeña o el tabiquiro rectal no se extienda a una distancia suficiente en sentido caudal, la abertura del intestino posterior se desplaza hacia adelante y permite que el intestino posterior se abra en la uretra o la vagina. Las fístulas y las atresidades rectoanales derivan en gravedad y pueden corresponder a un tubo estrecho o un remanente fibroso conectado con la superficie del perineo. Estos efectos quizá deban a la expresión inapropiada de genes durante la señalización epitelio-mesénquima. Siguiente. Las fístulas rectoanales es la comunicación anormal entre el ano recto con la piel o los tejidos u órganos adyacentes como complicación de un absceso de esa región. Se pueden clasificar por los elementos que le integran. Una fístula completa o simple es la que tiene un orificio primario que generalmente asienta una cripta de Morgagni, un orificio secundario generalmente en el perianal y un trayecto fistuloso que los une. Es una variedad más frecuente. La fístula incompleta es la que presenta un orificio primario y un trayecto fistuloso, pero carece de orificio secundario. Y la fístula compleja es cuando posee uno o más orificios primarios y varios orificios secundarios con trayectos múltiples. En este grupo se incluyen las denominadas fístulas en herradura, que tienen un trayecto bilateral con un orificio primario y la comisura posterior o anterior y varios orificios externos o secundarios a ambos lados de la línea media. Y por su relación con el esfínter pueden ser extraesfinteriana, transesfinteriana y intraesfinteriana. El tratamiento quirúrgico serán tratadas de acuerdo a su etología. En los casos que estas sean consecuencias de una enfermedad de base, deben de verse de acuerdo a su naturaleza. Siguiente. El ano perforado ocurre cuando la membrana anal no se rompe. Es una enfermedad congénita adquirida la vida embrionaria entre la 6ª y la 8ª semana de gestación. Con mucha frecuencia se asocia con defectos de otras partes del tubo digestivo, como atresia de esófago, y con malformaciones en otros sistemas como el urinario y el cardiovascular. En el 85% de los casos se acompaña de una fístula que desemboca en la vejiga, la uretra, el perineo, el escroto en los niños
y en la vagina el introito vaginal y el perineo en las niñas, tanto en un punto que se localiza el muñón rectal como la presencia en el sitio de desembocadura de la fístula son factores importantes para el pronóstico del paciente una vez corregido el defecto. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Milena y yo le voy a estar hablando sobre el mesenterio dorsal y el ventral. Continúa, por favor. Como bien sabemos, el mesenterio es una colección de tejido conectivo que mantiene al tubo intestinal y a sus derivados en una posición anatómica normal. Para hablar del mesenterio dorsal, debemos saber que algunas células de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva adquieren características mesoteliales y dan origen a lo que es la hoja parietal de la membrana serosa, que cubren las paredes de la cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. De manera similar, algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral constituye lo que es la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir lo que son los órganos abdominales, los pulmones y el corazón. La unión de estas dos hojas, de la visceral y parietal, se fusionan para formar lo que es el mesenterio dorsal, el cual se fija a la pared posterior del cuerpo y el tubo intestinal queda suspendido dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. Este mesenterio es una colección de tejido conectivo que mantiene al tubo intestinal y a su derivado en sus posiciones anatómicas normales. En el abdomen, el mesenterio dorsal se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto, a manera de una lámina continua del tejido, unida a la pared corporal posterior, que constituye una vía para el paso de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Siguiente, por favor. Los derivados del mesenterio dorsal sus diferentes regiones se nombran con base en las porciones del tubo digestivo a las cuales se fijan. Estas regiones incluyen lo que es el mesogástrico dorsal, el omentum mayor, el mesoduodeno, el mesenterio del intestino delgado, el mesocolon, mesoapéndice y mesosimoides y el mesorrecto. Al tiempo que el intestino crece y rota, algunas partes del mesenterio dorsal se pierden y estas regiones específicas del intestino se fusionan a la pared corporal posterior como un segmento del duodeno y del colon. El mesenterio ventral. Este se deriva de la mesénquima del tabique transverso. El crecimiento del hígado hacia el inferior del tabique divide el mesenterio ventral en dos porciones. El mesogástrico ventral, que es el omentum menor, que se extiende desde el estómago y el segmento más proximal del duodeno hasta el hígado. Y la siguiente porción es el ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. Estos mesenterios están formados por una doble capa del peritoneo, que son una vía para el paso de vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos hacia los órganos. Cabe destacar que el mesenterio dorsal tiene continuidad con el mesenterio ventral y juntos obtienen a las vísceras abdominales en posiciones anatómicas apropiadas que permiten el paso de los vasos sanguíneos también, de los linfáticos y nervios hasta las vísceras. Siguiente. Ahora yo le voy a estar hablando de unas correlaciones clínicas, donde voy a estar hablando sobre la hernia diafragmática, que es una malformación congénita muy frecuente en los recién nacidos. Pueden deberse a la falta de longitud del intestino anterior que mantiene al estómago en la región torácica al inicio. Al inicio, el tubo intestinal se mantiene estrechamente unido a la pared corporal dorsal, pero el adelgazamiento de su fijación mesodérmica en esta región permite la formación del mesenterio dorsal. Este mesenterio se mantiene suspendido al tubo intestinal dentro de la cavidad corporal y le permite enlogarse,
De no formarse este mesenterio, el intestino permanece unido a la pared corporal y esto impide a su crecimiento normal, lo que trae consigo la obstrucción del estómago por el diafragma hacia la cavidad torácica. Siguiente, por favor. Ahora le voy a estar hablando sobre el quiste mesentérico, que son tumores intraabdominales muy raros, con mínimos síntomas clínicos que dificultan su diagnóstico. Estos tumores abdominales se originan de los lemiominas yeyunales, que en su evolución se desarrollan un quiste mesenterio gigante o puede ser un tumor primario originado en las hojas mesentéricas. La causa es un efecto en el desarrollo de los linfáticos mesentéricos, existiendo espacios cerrados en los que acumulan ese contenido linfático. El diagnóstico se realiza generalmente por ultrasonido o tomografía computarizada en el abdomen. El diagnóstico diferencial debe ser con otros tumores abdominales o retroperitoneales. Hasta aquí en exposición. Si tienen algún aporte, pueden decir. Sí, chicos, si tienen algún aporte, ya que no tuvieron mucha oportunidad de participar con las preguntas, por favor, traten de darlo ahora lo más rápido posible, si lo tienen, que queda poco tiempo. Yo quiero dar un aporte a Laura García. Tu nombre y... Laura García. O Estefan. Hubo una chica que estuvo hablando sobre el esófago y creo que fue el hígado. Ella mencionó uno de estas enfermedades congénitas que fue... Mierda. Espérate que me confundo. La estenosis esofágica, sí. Que lo que ocurre aquí es que hay una obstrucción y no puede pasar con facilidad el bolo alimenticio ni la deglución. Sí, así mismo, ¿es alguien más? Pues agregándole un poco de lo que decía la compañera, yo misma fue que les puse, Melania René Jiménez Cuevas, y esto se da porque no permite la luz necesaria para el paso de alimentación, de la nutrición, de todo eso, y también esta tiene varias alteraciones congénitas que se dan junto con ella antes mencionada. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir a esta reunión, entonces ya el tiempo se acabó, se pueden retirar. Y nada, yo subiré el link en el tiempo mediado de la maestra. Gracias.